inmunoglobulina E, la cual está dada por la presencia de eh, se activa, ¿no? El CD4 se activa y se va a transformar en TH2. Los TH2 va a producir la interleucina 4. La interleucina 4, esa citoquina va a hacer que el linfocito B produzca inmunoglobulina E. Entonces, inmunoglobulina E, muy bien ha dicho, se va a depositar en la superficie de los mastocitos o de los basófilos, entonces, pero por la porción FC. En un segundo contacto entran prácticamente, se activa, ¿no?, la célula y va a comenzar a liberar los factores mediadores de la inflamación, ¿no? La histamina, que produce, por ejemplo, una vasodilatación marcada, un proceso también de aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Se va a producir edema, también se va a producir a nivel de la espasmo del músculo liso, o sea, va a haber broncoconstricción y el paciente va a sentirse como falta el aire, ¿no? Muy bien, señorita Erika, muy bien. O sea, es un cuadro de hiperplasia tipo 1. Siguiente caso, voluntario, voluntaria. Yo, doctor, ¿podría leer el caso? A ver, la señorita Changa, Ya. Rosario, a ver, señorita Rosario. Ya. Una mujer de 33 años tiene debilidad creciente durante un año. En el examen tiene 5 entre 5 de fuerza muscular en todas las extremidades, que disminuye a 4 entre 5 después de los movimientos respectivos. También nota un aumento de la ptosis y la diplopía ocasional, que es peor al final del día. En la tomografía computarizada del tórax se encuentra una masa mediastínica y se reseca. Con la histología mostrada, nos preguntan qué tipo de tejido es y cuál es la patología, cuál es el mecanismo inmunológico subyacente a sus síntomas y cómo se trata esta enfermedad. En qué tipo de tejido es, podemos observar que es el timo, donde hay hiperplasia de linfocitos T, que es la HS2. ¿Y cuál sería la patología? Pues tenemos que podría ser una miastemia gravis o un linfoma. Ya. Este, Acá o sea, es una hiperplasia, pero una hiperplasia tímica caracterizada por una proliferación de folículos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 folículos. O sea, hiperplasia de los folículos linfoides, ¿no? O también puede decir una hiperplasia tímica, ¿no? Que se produce en la miastenia gravis en un 65%. También se acompaña en esta enfermedad una neoplasia o tumor del timo, que se llama timoma, pero eso sucede más o menos en un 15%, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo inmunológico subyacente? Este es un cuadro de hiperplasia tipo 2. Ahí, Shinda Changa, explique usted cómo es el mecanismo de este cuadro en la cual ustedes ven que hay una debilidad muscular, se le caen los párpados, tosis, ¿no? Y tiene una diplopía ocasional, porque los músculos del ojo no se acomodan bien porque hay una pérdida de la comunicación, ¿no? En la placa de la muscular, ¿no? Mioneural. A ver, ¿por qué mecanismo, señorita? Lo que he leído que hay anticuerpos que bloquean la acetilcolina y eso hace que el impulso no pase. A los receptores, o sea, ocupan los receptores de acetilcolina, entonces la acetilcolina ya no se pega, o sea, el impulso nervioso que es mediado por la acetilcolina no pasa, entonces se queda ahí, entonces el impulso nervioso ya no se produce, ¿no? Muy bien. Perdería la contracción también. Claro, ¿no? ¿Y cómo se trataría esta enfermedad, señorita Changa? Con corticoides a nivel de la colinesterasa para aumentar la acetilcolina. Ya, muy bien. O también la neostigmina, que pues inhibe la degeneración de la acetilcolina. Muy bien. ¿Qué más sería para que no le cause problemas? ¿Qué hace? El timo es un órgano que yo, por ejemplo, los adultos tienen el timo. El timo es un órgano que con la edad ya va evolucionando, ¿no? Y prácticamente en este caso ya 33 años, ¿cuál sería el tratamiento? Extirpar el timo, ¿no? ¿Y corticoides por qué le dan?
para, para aumentar la acetilcolina a nivel de la ¿El colina, corticoide? No, ¿no? corticoide. Para inhibir la hipersensibilidad tipo 2. El corticoide, No, sería para reducir la respuesta Reducir la respuesta inmunitaria. inmune de la hipersensibilidad, doctor. claro, sí. O sea, para reducir, o sea, el cuadro de hipersensibilidad, como esto está desencadenado prácticamente por células, ¿no? Que ocupan formación, que inducen a la formación de anticuerpos. Entonces, como están activas estas células, yo le doy un inmunosupresor. Y ese inmunosupresor son los corticoides, ¿no? Por ejemplo, también se usa en el lupus, con los corticoides. Enfermedades generalmente autoinmunes, se usa el lupus, pero hay que tener cuidado de eso, ¿no? Porque matan los linfocitos, pero por otro cuadro, ¿qué nos producen? Inmunosupresión, en el sentido de que una bacteria nos puede matar también, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con los corticoides, usar en forma adecuada y en un corto tiempo, ¿no? Corto tiempo. Muy bien, señorita Changa. Disculpe, doctor, Sí. los corticoides eran los que inhibían a la fosfolipasa, ¿no? Al lado. ¿Señorita? Los corticoides. ¿Cómo así? Claro, claro, muy bien, perfecto. También, mire, eso también es, o sea, en sí también es otro mecanismo, ¿no? O sea, en la cual se bloquea la vía del ácido araquidónico, ¿no? Arriba, ¿no? Ya no hay, no se metaboliza, entonces va por encima de la fosfolipasa, ¿no? Ya no va a haber la vía de la ciclooxigenasa ni la vía de la lipoxigenasa, por lo tanto no va a haber mediadores vasoactivos ni factores quimiotáticos incrementados, ¿no? Muy bien, buena acotación. Inhiben las prostaglandinas. Disminuye el proceso inflamatorio, ¿no? Disminuye la producción de prostaglandina, disminuye la producción de tromboxano 2, disminuye la producción de, ¿no? De todos esos componentes que están relacionados con el relleno, ¿no? Todos esos componentes que están relacionados con el metabolismo del ácido araquidónico, que son componentes inflamatorios, ¿no? Entonces, o sea, pero específicamente en estos casos de enfermedades autoinmunes, se utiliza, aparte de bajar el componente inflamatorio, como un cuadro para destrucción de las células que están ocasionando este problema, ¿no? En este caso, las células productoras de anticuerpos, ¿no? De anticuerpos que ocupan los receptores de la acetilcolina, ¿no? ¿Y quiénes son las células que producen anticuerpos? Las células plasmáticas, ¿no? Las células que se producen inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, que ocupan los receptores, ¿no? De la acetilcolina. Entonces, bloqueando esas células, ya no va a haber producción de anticuerpos, ¿no? O sea, ese es el mecanismo. Bajo ese punto de vista, se induce el bloqueo, ¿no? De esta respuesta, de un cuadro de bloqueo a nivel de los receptores de acetilcolina. Pero muy bien, te me va a contar la señorita, aparte de ser un inmunosupresor, es un componente antiinflamatorio potente, pero hay que tener bastante cuidado en usar los corticoides. En lugar de usar como antiinflamatorio, hay que tener cuidado. Usar los AINES, pues, ¿no? Los AINES selectivos, Celecoxib, por ejemplo, ¿no? Antes de usar corticoides, ¿no? Por una inflamación, ¿no? Sí, doctor. Por ejemplo, los corticoides, por ejemplo, toda la respuesta inmune, inmunidad celular, inmunidad moral que hay en el SARS-CoV-2, se administra no en la parte inicial del SARS-CoV-2, porque prácticamente se está replicando el virus. Si usted le pone corticoides en la fase inicial del ¿cómo se llama?, del SARS-CoV-2, de la neumonía, lo malogran al paciente, lo matan. Porque el corticoide disminuye las defensas, bloquea los linfocitos, no mata a los linfocitos por fenómeno de apoptosis, ¿no? Entonces su defensa disminuye y el virus que se está replicando más, ¿no? Entonces los corticoides se aplican, sí, pero ya como una medida heroica. Cuando ya el paciente está, por ejemplo, está ya en UCI, cuando ya las tormentas de citoquinas están administradas, ya se encadenó, ¿no? Hay un componente inflamatorio severo, ¿no? Ahí está la inmunidad moral, la inmunidad celular tan aumentada, o sea, nuestro mismo mecanismo inmunológico nos destruye. Entonces, ¿qué se le da? Ya corticoides, ¿no? Corticoides, anticoagulantes también, ¿no?
porque la misma respuesta inflamatoria destruye a la pared de los vasos sanguíneos. Al destruir la pared de los vasos sanguíneos produce un microtrombo, ¿no? Está bonita pregunta, ¿eh? Bonito caso hemos llegado. ¿Alguna pregunta o algo que podemos comentar? Ya, muy bien, Chintachanga. Y muy buena la pregunta, la acotación de la señorita también, que aportó con componente inflamatorio, ¿no? Muy bien. El siguiente caso clínico, a ver, voluntario. ¿Puedo participar, doctor? A ver, un jovencito ahora, a ver, Said además Zapata García. A ver, lee el caso clínico. Siempre ustedes deben hacer, o sea, el caso clínico, que es un resumen de la historia clínica bien sucinta. Siempre deben ustedes de jugar con lo que tiene el paciente con los hallazgos de la lámina. Entonces, hacen una correlación. Ha sido bonito. ¿Qué más? A ver. Ya. Bueno, en este caso 3 dice: una mujer de 23 años permanece un tiempo prolongado al aire libre, luego desarrolla una erupción cutánea con eritema escamoso elevado que es evidente solo en áreas expuestas al sol. Aparte del eritema, ella luce saludable. Una muestra de biopsia de piel de lesión revela la apariencia microscópica que se muestra. Bueno, la primera parte nos piden describir lo que viene a ser la apariencia, ¿no? Aquí estamos viendo una muestra de la piel, como se menciona, y usualmente nosotros podríamos ver bien delimitadas lo que vienen a ser las capas de la piel, pero en este caso podemos apreciar que hay un abundante infiltrado de lo que vendrían a ser linfocitos en la parte de la dermis y la epidermis. Muy bien. Además, podemos ver que relacionado a lo que nos mencionan de la hiperemia, podemos ver eso reflejado en la condición de los vasos sanguíneos, ¿no? Ya. Bueno, luego como siguiente punto pide explicar el mecanismo. Mire, esta zona que está señalando el puntero, ¿cómo se llama? ¿Qué señala el puntero? ¿Cómo se llama? Es la piel. Acuérdense, en la parte superficial. La membrana basal engrosada. No, este es el estrato córneo. Y toda esta estructura de acá, violeta, que se observa, que es la epidermis. Y esta de acá, como usted muy bien ha descrito, es la dermis, o sea, el infiltrado inflamatorio mononuclear es tanto en la dermis superficial como en la dermis profunda. Pero quiero que noten acá, a ver, miren ustedes, acá, bueno, acá casi no se nota mucho, pero acá miren ustedes, esta área de acá, vean. ¿Qué notan en esta área de acá? Voluntario y voluntarios. Acá tenemos la epidermis, acá tenemos el estrato Malpighi, ¿no? Acá tenemos las células basales, miren, las células basales. Y acá tenemos la dermis. Pero miren ustedes, por debajo de las células basales o el estrato espinoso, se encuentra esta área blanca, ¿ven? Guacolada, o sea, a nivel de la membrana basal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A ver, voluntario, voluntaria. Fácil es. Miren, para no marearnos mucho, vamos entrando por el caso clínico, por lo que refiere, ¿no? Es una mujer joven, ella sale al sol y después que está expuesta al sol, se enrojece su piel. O sea, en las zonas expuestas al sol, nada más. El resto de su cuerpo está normal, la señora. Entonces, ¿es un proceso sistémico o un proceso localizado? Un proceso localizado en la piel. Claro, un proceso localizado en la piel nomás. Y todavía que está expuesta al sol. Entonces el sol es el que está malogrando. Vamos por parte, ¿ve? Ahora el sol, la radiación ultravioleta, comienza a destruir sobre todo el estrato germinativo, o sea, las células basales. Destruye la radiación ultravioleta al estrato basal por fenómenos de apoptosis. Entonces, una vez que están las células apoptóticas, inducen a la formación de anticuerpos. Se van a formar complejos de células basales, ¿no? O sea, de antígenos, células basales, complejos antígeno-anticuerpos, que se van a depositar en la membrana basal. Entonces, acá llegan los polimorfos nucleares, los neutrófilos, ¿no? Y lo van a destruir la membrana basal, miren ustedes.
Entonces va a haber vacuolización del estrato basal, ¿no? O sea, esto corresponde a qué cosa? A una enfermedad que se llama, a una hipersensibilidad mediada por, Inmunocomplejo, doctor. Inmunocomplejos. por inmunocomplejos o complejos inmunes. Antígenos. ¿Cuál es el antígeno en este caso? Son los restos de los cuerpos apoptoides de los queratinocitos basales. Y una vez que llega ahí, una vez que se deteriora, esos antígenos van a inducir a la formación de anticuerpos. Entonces, la unión de antígeno-anticuerpo forma complejos inmunes que se va a depositar en la membrana basal de la piel. Y ahí va a desencadenar la respuesta inflamatoria, o sea, va a haber una dermatitis. Esos complejos inmunes, miren ustedes en la enfermedad, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Se deposita en la pared de los vasos, y en la pared de los vasos va a desencadenar una reacción inflamatoria. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Inflamación de los vasos. La inflamación de los vasos, ¿cómo se llamaría? Vasculitis. Vasculitis, muy bien, señorita Fátima, muy bien, vasculitis. Ahora, van viajando los complejos inmunes, se depositan en la membrana basal de los glomérulos. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llama ese proceso inflamatorio? Porque una vez que se deposita en la membrana basal de los glomérulos, ahí va a desencadenar una reacción inflamatoria. ¿Cómo se llamará esa reacción inflamatoria? Glomerulonefritis, ¿no? Sí. Y así, miren ustedes, como vamos a ver, ¿no? Las láminas. Muy bien. Este es el caso de una enfermedad localizada que se llama lupus discoide, que está asociado a una hipersensibilidad tipo 3. Muy bien. Siguiente caso, a ver, voluntario. Yo, doctor Marchena. A ver, voluntarios. Yo, doctor Marchena. A ver, Andy Castillo, a ver, Andy. ¿Alérgica? ¿Qué? La alergia, si habla alérgica, es ya el presidente tipo 1. ¿Ah? ¿Qué? Ahí está, dermatitis por contacto. Dermatitis por contacto no es alergeno. Alergeno, hable bien. ¿Eh? Alergeno es lo que produce alergia. Y la alergia está relacionada con pues, el antígeno. En este caso, tiene que hablar así, demórese un poquito, pero que, que el linfocito T, ¿qué sucede? ¿Cómo sucede? A ver. ¿Qué célula reconoce el antígeno? En este caso, ¿cuál sería el antígeno acá en este caso? ¿Ah? O sea, los compuestos químicos del desodorante con restos proteicos que se unen, ¿no? O sea, un complejo proteico más desodorante, sustancias químicas. Ese es el antígeno. ¿El antígeno por quién va a ser captado en la piel? Doctor, ¿Qué? Doctor, es que doctor, ¿puedo? Tiene que ser ordenadito. Doctor, ¿puedo? A ver, Andy, siga a ver, ordene sus ideas.
¿Qué? Doctor, disculpe, ¿puedo participar? En la piel, ¿qué células existen que cumplen una función macrofágica? Célula- ¿La qué? Mm, ¿Sería la célula de Langerhans? ¿ah? Doctor, ¿las células de Langerhans actuarían Claro, como son células las presentadoras células de del Langerhans? año. Las dendritas hacen los ganglios. A ver, ¿qué hace la célula del Langerhans? Sí, doctor, las células de Langerhans van a actuar como células presentadoras de antígeno, ¿no? Estos van a asociar el apteno con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, el 1 y el 2, ¿no? Ya. Y esto lo que va a originar es que cuando migra a los ganglios linfáticos, va a hacer que los CD8 que están ubicados en la región paracortical, ¿no? Se van a volver específicos contra este alergeno, ¿no? Estos van a proliferar, no, contra el antígeno, disculpe, contra este antígeno. Dios mío, yeah. Sí. Y van a proliferar y van a circular por el cuerpo, ¿no? Y luego lo que va a generar esto es que, bueno, hay dos fases de esta respuesta, la fase sensibilizatoria y la fase de eferente o de revelación, ¿no? Y esta fase sensibilizatoria se va a caracterizar porque van a generar linfocitos de memoria que con la sensibilización, o sea, el uso en este caso de un desodorante, ¿no? Van a producir más linfocitos de memoria y, bueno, las células CD4, que son las reguladoras, va a haber una falla en esto y lo que va a generar es que vaya a desencadenar una respuesta de hipersensibilidad. A ver, ¿alguien quiere agregar a su compañero? A ver. Compañero Chávez, su compañero Castillo. A ver, Sí. ¿alguien quiere agregar? Ordenar el mecanismo como es. A ver. A ver, ¿cómo me puede explicar? A ver, ¿no hay involuntario? La célula de Langerhans, miren ustedes, ¿no? Y células dendríticas también, absorben y procesan las proteínas conjugadas, como bien han dicho, ¿no? O sea, las sustancias químicas del desodorante con los complejos de proteínas que existen en la piel. O sea, ese conjugado de proteínas, ¿no? Presentan a los linfocitos TCD4 de memoria circulante, ¿no? Que reconocen a los antígenos de exposiciones anteriores. Entonces, la activación de las células T produce una población, se produce una población de células TH1 y TH17. La TH1, ¿no? La TH1 va a producir interferón gamma, la TH1, ¿no? El interferón gamma, ¿qué es lo que hace? Va a activar al macrófago. El macrófago, a su vez, va a producir interleucina 12. La interleucina 12 va a activar al CD4. El CD4, a su vez, por una producción autocrina, va a producir interleucina 2. La interleucina 2 va a producir un aumento de células T, que juntamente con el factor de necrosis tumoral va a aumentar la capacidad de adhesión de los leucocitos y la transmigración, ¿no?, hacia el foco inflamatorio, produciéndose el proceso inflamatorio. Eso está relacionado con la TH1, el linfocito CD4 TH1. Ahora, el CD4 TH17 produce la interleucina 1, la interleucina 6 y la interleucina 23, que son prácticamente la interleucina 17, produce
produce una atracción, los TH17 produce atracción de neutrófilos hacia el foco inflamatorio, entonces se produce la inflamación. O sea, esto es un cuadro de hipercidia tipo 4 de tipo retardado. Para que no se hagan problemas, acuérdense bien, la hipercidia tipo 4 es eminentemente celular. Cuando ustedes hablan de celular, se están refiriendo a los linfocitos T. Y básicamente los linfocitos T a dos poblaciones, a los CD4, o sea, los coadyuvantes o helper o cooperadores, ¿no? Que van a estar relacionados con la hipersensibilidad retardada. Y los CD8, o sea, los citotóxicos, van a estar relacionados con la hipersensibilidad tipo 4, que se denomina citotoxicidad mediada por las células T, ¿no? Muy bien. Nombre de otras enfermedades con patogénesis inmune básica similar. Tuberculosis. La psoriasis, doctor. Artritis Artritis reumatoide. reumatoide. Esclerosis. A ver, la señorita Dulce Carmen. También las enfermedades pueden ser tuberculosis, la diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Muy bien, muy bien. Doctor, Muy bien, también estaría la señorita Peña. psoriasis, También se puede agregar psoriasis, muy bien. ya que la inflamación está mediada principalmente por los linfocitos T helper 17. Los T Muy helper bien, 17. muy bien. Muy bien, señorita Erika. Señorita Erika ha leído, mire cómo participa y lo que habla tiene fundamento, ¿no? Tiene correlación lo que habla, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea, resumiendo, esto es un cuadro de hipersensibilidad tipo 4, de hipersensibilidad retardado, ¿no? Muy bien. A ver, el siguiente caso clínico, voluntario. Yo, doctor. A ver, la señorita Chan Gabelar Rosario, a la señorita Rosario, lea la historia clínica. Un hombre de 28 años, tiene una prueba cutánea de tuberculina, panel superior, a pesar de sus objeciones de que anteriormente está inmunizado con la BCG. 2 días después se observa una reacción con induración que se muestra aquí en el panel inferior. ¿Por qué ocurrió esta reacción? Y qué células y citocinas son las más importantes. Esta reacción se produjo por la hipersensibilidad tipo 4, mediada por CD8, y hay sensibilización de antígenos de tuberculosis. Y en cuanto a qué células, pues encontramos a los linfocitos TCD4 y a la célula epiteloide y a las citocinas, a la interleucina 12, al interferón gamma, a la T helper 1 y al factor de necrosis tumoral. Muy bien, muy bien. Muy bien, señorita Chanca Rosario, muy bien. Se ve que también que ha leído. Miren ustedes, el BCG es un bacilo de Camino-Guérin, ¿no? Entonces, prácticamente tiene antígenos del Mycobacterium tuberculoso, atenuados, ¿no? Entonces, si una persona ha tenido contacto con un tuberculoso, por ejemplo, con bacilo tuberculoso, existen células T memoria, ¿no? Se ha activado el sistema inmunológico. Entonces, cuando colocan la tuberculina, el macrófago lo presenta al TCD4 memoria y prácticamente se activa, ¿no? Se va a producir, se van a diferenciar dos poblaciones, los CD4-TH1, los CD4-TH17, ¿no? Los cuales los TH1 son los que producen básicamente, ¿no? Interferón gamma, la producción de células epiteloides, ¿no? Interleucina 12 que se activa, ¿no? Macrófago activa la CD4 y va a dar un aumento de linfocitos T, ¿no? Y también de macrófagos activados, ¿no?
Pues cuando se elimina, por ejemplo, en este caso, esta reacción inflamatoria dura de 2 a 3 semanas y se limpia, ¿no? Porque se elimina ya el agente agresor. Pero en el caso de la Mycobacterium tuberculosis, persiste ese microorganismo. Entonces, al persistir este microorganismo, continuamente se va a estimular, las CD4 van a estimular, van a producir interferón gamma. Y ese interferón gamma continuamente va a producir células epitelioides. Entonces se van a formar acúmulos de células epitelioides o macrófagos activados que van a dar origen al granuloma. O sea, esta es una reacción a la tuberculina. Es un tipo de hipersensibilidad tipo 4, de tipo retardada, mediada por las células CD4. Muy bien, señorita, muy bien, muy bien. Las señoritas, a ver, están bien, las señoritas, a ver, los jóvenes, a ver, algún joven, el siguiente caso clínico. Yo, doctor. Yo, doctor. Carrasco. A ver, la señorita Dulce Carmen Carrasco Gutiérrez. A ver, la señorita Dulce Ya. Carmen. Una mujer de 52 años con leucemia mielogénica aguda se somete a un trasplante alogénico de células madres de médula ósea con 5 de 6 coincidencias de antígeno HLA. Un mes después del injerto desarrolla ictericia, diarrea acuosa, sarpullido escamoso, se presenta su muestra de biopsia de piel. Con las preguntas, ¿qué complicaciones ha ocurrido? Y explicar el mecanismo inmunológico. Bueno. Primero tenemos que es una paciente con leucemia mieloide. Esta va a ser una proliferación de células jóvenes de la serie mieloide. La paciente va a recibir un trasplante de células madres, después de presentar ictericia, diarrea acuosa, sarpullido o eritema. Entonces, desde el momento que es una paciente leucémica, toda su médula va a estar con células cancerosas. Para proceder al trasplante se hace un tratamiento con quimioterapia, y se va a producir una destrucción de las células cancerosas de la médula ósea. Entonces vamos a tener una paciente inmunodeprimida. Entonces, las células que entran son los linfocitos CD8, que son inmunocompetentes del injerto. Estos van a reaccionar con los tejidos del paciente que van a ser inmunodeficientes, pero básicamente vamos a ver reacciones a nivel de la piel. Aquí vamos a tener un eritema que va a ser producido por queratinocitos apoptóticos que van a generar... Acá está señalando la flecha. Sí, ahí en la flecha se ve... Bien, señorita Dulce Carmen, está perfecto, está ahorita. Siga. Ya, entonces estos van a generar una reacción inflamatoria a nivel de la piel. Después, a nivel del hígado, ¿qué vamos a tener? Que se va a producir una destrucción de dineína. Esta va a ser una proteína contráctil que se va a encontrar en los canalículos biliares intrahepáticos. Entonces, esto va a producir la ictericia. Entonces ha ocurrido una reacción de trasplante del órgano injerto versus huésped. Y en la lámina vamos a observar queratinocitos en apoptosis y la inflamación. Muy bien. 20 de notas, señorita Dulce Carmen. Prácticamente lo he hecho todo. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Ya si no lo han entendido, entonces cojan su libro. Perfecto, señorita. Felicitaciones, señorita Dulce Carmen. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, hemos revisado casos en este caso, de trasplante de órgano. En este caso, muy bien la referió la señorita Dulce Carmen. Injerto versus huésped. O sea, las células del injerto reaccionan contra las células que se encuentran en el organismo que recibe la médula ósea, ¿no? Básicamente a nivel de la piel, a nivel del hígado, a nivel del intestino. A nivel de la piel produce una dermatitis, como muy bien ha descrito, ¿no? Con un proceso inflamatorio, con células apoptóticas, muy bien. En el hígado produce colestasis intrahepática, ¿no? Prácticamente la bilis se acumula, ¿no? Entonces no deja pasar la bilirrubina indirecta para transformarse en bilirrubina directa por la enzima de la glucuronidrotransferasa. Entonces hay un éxtasis a nivel del hígado. Entonces se va a producir aumento de la bilirrubina indirecta. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una ictericia. José, la ictericia viene a ser la coloración amarilla, ¿no? De las escleras y la piel. Y también miren ustedes, a nivel, ahí le faltó nomás, ya cerrar con broche de oro a la señorita Dulce Carmen, es que también se afecta a los intestinos, básicamente las glándulas que están en la base de la cripta de fiebre, se producen fenómenos de apoptosis. Muy bien. Entonces, ya hemos revisado también
casos que están relacionados con hipoplasía tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Comenzamos la clase de hoy día. Muy bien, felicitaciones, ¿no? A los jóvenes que han intervenido, también los jóvenes que han intervenido, también le falta un poquito imaginarse, ¿no? O sea, por ejemplo, no, yo digo, llega el desodorante, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, no? ¿Qué ha sucedido? Se coge el macrófago, lo presenta al CD4, el CD4 reacciona, ¿por qué? Porque tiene una memoria. ¿Qué se va a ocurrir? Así esa secuencia, ¿no? Entonces ustedes conocen la enfermedad, ¿no? Y todo es así, y si ustedes razonan, y el tratamiento que le dan también, ¿no? Muy bien. Comenzamos la clase de hoy día. Ustedes acaban de llevar el curso de inmunología. La inmunidad, ¿no? Capacidad de resistir la infección, que ejerce un efecto protector. Antígeno, anticuerpos son prácticamente proteínas, ¿no? Que están entrelazadas los dos, ¿no? Los anticuerpos que están producidos por las células plasmáticas, ¿no? Que están relacionadas con la inmunidad humoral, ¿no? El complemento son proteínas plasmáticas que están en estado inactivo. O sea, están ahí, pero en estado inactivo, ¿no? Entonces se puede activar por anticuerpos, activándose la vía clásica. También se puede activar por la membrana celular de las bacterias, produciéndose una activación de la vía alterna, que va a nivel de C3b, o también de la vía de las manosas o la lectina, ¿no? También activada por las paredes bacterianas. El idiotipo viene a ser la porción, básicamente, del idiotipo, tiene una parte que se llama el parótropo, ¿no? Que se va a unir específicamente con el antígeno, ¿no? Como los anticuerpos son proteínas, estos anticuerpos, o sea, a nivel del idiotipo, van a producir anticuerpos contra el idiotipo, que se llama anticuerpos antidiotipo. Y ya vamos a ver en la próxima clase un cuadro bonito en el cual ustedes van a comprender mejor cómo se produce esta pérdida de la tolerancia inmunológica, ¿no? Relacionada con las enfermedades autoinmunes, ¿no? El epítopo, imagínense una proteína de 1 metro. Entonces, cada 10 centímetros tiene una proteína diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es? Cada proteína diferente va a desencadenar una respuesta inmune, formación de anticuerpos para cada epítopo, ¿no? Componente celular, los linfocitos T, básicamente la población de los CD4 y los CD8. Los CD4 son los cooperadores, hay una proporción de 60%, son los reconocidos por los HLA clase 2. Estos se pueden diferenciar, ¿no? De acuerdo al componente, por ejemplo, ¿no? Tenemos, si es alergeno, se va a producir TH2, linfocito CD4 TH2, que va a secretar interleucina 4 para ver la producción de inmunoglobulina E. La interleucina sí con la producción de eosinófilos, ¿no? Y la interleucina 13, que está relacionada en la producción más de inmunoglobulina E, ¿no? También tenemos en el cuadro de la hipersensibilidad retardada, o sea, la hipersensibilidad tipo 4, ¿no? La cual está relacionada a la TH1 y la TH17. La TH1 secreta básicamente interleucina 2, que promueve la producción de interferón gamma, básicamente TH1, ¿no? Que está relacionada con la activación de los macrófagos. Y la TH17 se genera quimioterapia que van a traer los neutrófilos hacia el foco de la inflamación, ¿no? Las células CD8 son células supresoras o citotóxicas, ¿no? Constituimos en el 30% de los linfocitos maduros, ¿no? Los linfocitos B, que están relacionados básicamente en la producción de anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿no? Se van a encontrar en los centros germinales, en el manto de los ganglios linfáticos, ¿no? O también en el MAL, o sea, tejido linfoide asociado a la mucosa, tejido linfoide asociado a la mucosa, que se va a encontrar en la mucosa respiratoria, en la mucosa del tracto urogenital, ¿no? Otras células tenemos las células natural killer, más o menos, estas no necesitan de complemento, no necesitan de anticuerpos, atacan directamente a células infectadas por virus, ¿no? O células tumorales sin ninguna sensibilización previa. Los macrófagos básicamente tienen la función, acá en inmunología, básicamente una producción que está relacionada con la
con la presentación de los antígenos, o sea, son células presentadoras de antígeno. Aparte, como hemos visto en la clase anterior, ¿no? La activación de los macrófagos puede ser por la vía clásica, en la cual se van a formar componentes inflamatorios, y también por la vía alternativa, en la cual son activadas por otras interleucinas, ¿no? Que va a ocurrir un fenómeno contrario a la inflamación, o sea, van a ocurrir fenómenos antiinflamatorios o fenómenos que están relacionados con fenómenos reparativos asociados a la fibrosis, ¿no? Tienen receptores, ¿no? Para la HLA clase 2, ¿no? Las células dendríticas también son macrófagos, pero básicamente se encuentran en el folículo linfoide, ¿no? Y las células Langerhans que se encuentran en la piel, ¿no? Los complejos mayor de estos son proteínas que se encuentran en la membrana celular que permiten reconocer los CD8, por ejemplo, los HLA clase 1, que se encuentran en la célula, en membrana celular, son reconocidos por los CD8. Y las HLA clase 2 son reconocidos por los linfocitos CD4, ¿no? CD4. Y el HLA clase 3 interviene está relacionado con el complemento, ¿no? Intervienen en otra parte de órganos y también con el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, ¿no? Esta proteína, miren ustedes que se observa acá, esta es la membrana celular, lo de marrón, y encima están las proteínas y carbohidratos. HLA clase 1, HLA clase 2. En HLA clase 1 se encuentran todas las células del organismo, con excepción de los glóbulos rojos, ¿no? Los clase 1 son reconocidos por los CD8 y los clase 2 son reconocidas, que se encuentran a nivel de las células presentadoras de antígenos, son reconocidos básicamente por los CD4. ¿Y quiénes inducen a la formación de estas proteínas? Son los genes que se encuentran en el brazo corto del cromosoma número 6, ¿no? Brazo corto del cromosoma número 6. La asociación con la HLA tenemos, miren ustedes, por ejemplo, lo que tienen esa proteína en la membrana celular, HLA B27, tiene un riesgo de un 90% de desarrollar espondilitis anquilopoyética, ¿no? La hipersensibilidad, en la cual la reacción inmunológica produce daño tisular, de la 1 a la 3 necesitan de la formación de anticuerpos específicos. La tipo 4 es eminentemente celular, ¿no? Acá vamos a ver por cada una de ellas, ¿no? La hepatitis P1 de reacción inmediata, ¿no? Muy bien, ha dicho que se tiene que sensibilizar primero al paciente con el alergeno, ¿no? Y luego en segundo contacto ya se va a desencadenar la producción de mediadores vasoactivos, ¿no? Y también tenemos que en ciertos casos, por ejemplo, como en el asma, se va a formar esta proteína, que se llama leucotrieno C4 de 4 y 4, que viene a ser la sustancia de reacción lenta a la anafilaxia, que generalmente está relacionada con procesos crónicos, como el asma. Eso produce broncoconstricción, ¿no? Y vasodilatación, edema también, ¿no? La especialidad tipo 1 puede ser localizada o generalizada, ¿no? Localizada, por ejemplo, tenemos la rinitis alérgica, ¿no? Y generalizada tenemos el shock anafiláctico, ¿no? El shock anafiláctico se produce una vasodilatación a nivel de la circulación periférica, ¿no? De tal manera que los órganos nobles se quedan casi sin sangre, entonces se produce shock anafiláctico, ¿no? Ahí el tratamiento es, si hay vasodilatación, usar inmediatamente un vasoconstrictor, ¿no? Inicialmente hay edema, luego miren ustedes la sustancia de reacción lenta no anafilaxia, que es continua, que está relacionada con el asma. Acá se ha generado la histamina, que produce vasodilatación con acúmulo de hematíes en su interior, y alrededor hay zonas de edema. Como se aumenta la permeabilidad vascular, ¿no? Porque la histamina produce contracción de las células endoteliales de los vasos, entonces hay salida de líquido del espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Acá tenemos los eosinófilos también, ¿no? Que tienen que ver con la interleucina número 5. Acá tenemos, ¿no? El mastocito o el basófilo, ¿no? Y acá tenemos la inmunoglobulina E. Inicialmente se pega acá por la porción FC y luego el segundo contacto con el antígeno o el alergeno
para desencadenar la liberación de mediadores activos, histamina, ¿no? También puede ser activada por los anafilotoxinas, la C3A, la 5A, o también puede ser activada por componentes que están relacionados con el veneno de serpientes, de la cobra, por ejemplo, o también por la picadura de abejas, ¿no? ¿Qué es lo que produce la histamina? Produce la contracción del músculo liso, aumenta la actividad vascular de la enfermedad vascular, la formación de edema. Miren, este es un cobayo que se le ha sacrificado, ¿no? Al momento de abrir el tórax, entra el aire y los pulmones se colapsan, ¿no? Y el corazón queda expuesto, ¿lo ven acá? Un paciente que tiene un cuy en la cual se le ha desarrollado, se le ha inducido choque anafiláctico, se va a producir edema pulmonar. Los pulmones se hinchan, tienen un color pálido, miren ustedes, se inflan, se llenan de líquido. Y prácticamente al pulmón lo rodean, miren ustedes, como si lo abrazaran. En cambio acá hay colapso, el corazón se ve bien, en cambio acá no, porque hay aumento de líquido en los pulmones, ¿no? Los eosinófilos también que están relacionados con la H1. Acá tenemos el asma, que no hay una hiperdistensión de los pulmones, y a nivel de la luz hay un moco, ¿no? Acá tenemos la glotis y la epiglotis, ¿no? En la cual hay marcada congestión vascular y edema, ¿no? La hipersensibilidad tipo 2 es la citotóxica, ¿no? En la cual se forman anticuerpos contra antígenos que se encuentran en las membranas celulares. Por ejemplo, tenemos la anemia hemolítica autoinmune, o también por receptores, ¿no? Receptores tales como la porción FC de la inmunoglobulina, o también el componente C3b del complemento, ¿no? Que va a traer, ¿no? Básicamente que van a ser reconocidos, ¿no? Por las células fagocíticas, por los neutrófilos, que van a inducir a la destrucción de esta célula, ¿no? Hay una enfermedad que se llama la anemia hemolítica autoinmune, en la cual en la membrana de los eritrocitos se forman anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos van a desencadenar la unión de esos anticuerpos van a unidos a la membrana, se forman de la membrana del eritrocito, forman un complejo prácticamente que está relacionado con componente de la membrana más componente del anticuerpo, que van a activar el complemento y finalmente se va a formar un complejo de ataque a la membrana celular, ¿no? También tenemos que se liberan acá anticuerpos que van a ocupar receptores de la acetilcolina, ¿no? Por ejemplo, tenemos la miastenia gravis, o también tenemos que van a ocupar los receptores de la TSH, que van a incrementar la producción de hormona tiroidea, ¿no? Dando origen a la enfermedad de Graves. Acá tenemos el complejo de ataque a la membrana celular, que es un poro. Acá tenemos, miren ustedes, la célula que va a ser oxonizada por C3b o por la porción FC del anticuerpo, ¿no? Entonces, es reconocida por el polimorfo nuclear o el macrófago, ¿no? Lo engloba y lo fagocita, ¿no? Acá, decía, por complemento, ¿no? Se activa también el complemento, hay producción de anafilotoxina C3A, C5A, que van a aumentar, van a producir, ¿no? Radicales libres de oxígeno, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, los anticuerpos en forma de Y que ocupan los receptores, ¿no? Del TSH, que van a dar origen al hipertiroidismo, o también los receptores, ¿no? De la acetilcolina son bloqueados, miren ustedes, estos receptores son bloqueados por estos anticuerpos. Entonces, la acetilcolina que se libera no van a tener contacto con el área de los receptores, ¿no? De la acetilcolina. Entonces, se va a producir flacidez, se va a producir una pérdida de tono muscular, ¿no? Este cuadro es excelente, miren ustedes para que vean acá. Este paciente tiene es grupo sanguíneo tipo B.
Entonces, si es tipo B, básicamente en su plasma sanguíneo existen anticuerpos, ¿no?, contra el antígeno A. Pero ¿qué resulta? En lugar de ponerle sangre tipo B, le colocan sangre tipo A. En el sangre tipo A hay anticuerpos contra el B. Entonces, esos anticuerpos contra el B se van a unir, ¿no?, a esos antígenos que están en la membrana y prácticamente se va a activar el complemento y se va a formar C5b raya 9, que es el complejo de ataque de la membrana celular, ¿no? Se van a formar poros en la membrana celular. Acá tenemos este eritrocito, ¿no?, que se oxoniza con anticuerpos, ¿no?, la porción FC, o también con la porción C3b, ¿no?, del complemento, ¿no? Entonces, ustedes cuando quieren, por ejemplo, ver un paciente que está con anemia y quieren demostrar la presencia de anticuerpos, ustedes lo que hacen es pedir una prueba de Kunz, que va a detectar la formación la presencia de anticuerpos en la membrana celular de los eritrocitos. Acá tenemos, miren ustedes, estos anticuerpos. Acá tenemos la hormona de la TSH, esteroestimulante, ¿no?, que prácticamente entra en contacto con el receptor TSH, ¿no?, produce la hormona tiroidea. Entonces acá los anticuerpos, miren ustedes, estos anticuerpos bloquean. Entonces, al tener contactos, prácticamente van a producir mayor cantidad de hormona tiroidea, produciendo la enfermedad de Graves. Acá miren ustedes, esto de azul abajito viene hacia los receptores de la acetilcolina. Y acá arriba, esos redondos vienen hacia la acetilcolina. Y acá observamos, miren ustedes, que los anticuerpos están bloqueando los sitios de los receptores de la acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Una falla en el paso del impulso nervioso, ¿no? Se va a producir flacidez, ¿no? Esto está relacionado con la miastenia gravis, ¿no? O también, miren ustedes, se pueden formar anticuerpos contra estructuras normales del organismo. Por ejemplo, contra la membrana basal, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, el anticuerpo Y contra la membrana basal del glomérulo o la membrana basal del alveolo, produciéndose el síndrome de Gould-Pastel. O también, miren ustedes, anticuerpos contra los demosomas, que van a destruir los demosomas y las células se van a desprender y se va a formar ampollas. La hipersensibilidad tipo 3 es la que es mediada por complejos inmunes, ¿no?, en la cual se activa el complemento C5A, y una característica importante es que en este tipo de hipersensibilidad tipo 3 se va a desarrollar la necrosis fibrinoide, ¿no? Fibrinoide. Hay una enfermedad que dura 7 u 8 días, que se llama la enfermedad del suero. ¿Cómo se produce la enfermedad del suero? Por ejemplo, si yo tengo un cuy y a nivel de la piel yo le coloco una inyección, por ejemplo, de plasma de conejo, lo dejo ahí, después de 7 o 10 días, ya el cuy comienza a producir anticuerpos contra ese plasma de conejo, ¿no? Entonces, al formar esos anticuerpos contra el plasma de conejo, que son los antígenos, se van a producir complejos inmunes. Entonces, esos complejos se van a depositar en la membrana basal de los vasos, en la membrana basal del glomérulo, produciendo por fenómenos inflamatorios, produciendo necrosis fibrinoide. Esta lesión también puede ser localizada e inmediata, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cuy, colocamos ahí el plasma del conejo, ¿no? Y luego, después de 1 hora, colocamos en el mismo sitio de la inyección, colocamos vuelta este plasma de conejo. Va a haber una reacción inmediata, ¿no? Porque ya hay una sensibilización previa. Esto se llama la reacción de Artus, ¿no? Puede ser sistémico, ¿no?, la enfermedad, como el lupus eritematoso sistémico. Acá tenemos los antígenos y acá tenemos los anticuerpos, complejos antígenos-anticuerpos, se depositan en membranas basales, se activa el complemento, ¿no?, y prácticamente los polimorfos nucleares, los neutrófilos, tratan de fagocitar esos complejos inmunes, pero destruyen también la membrana basal, produciéndose necrosis fibrinoide, ¿no?
¿Qué será esta imagen? A ver, ¿qué dice la señorita Antoine del Carmen Rivera? ¿Está la señorita? Está la señorita Rivera, Antoine del Carmen Rivera. A ver, señorita, ¿qué le parece esta estructura? Miren, este es un corte transversal de un vaso sanguíneo. Y lo que observan, miren ustedes, en la pared, una gran cantidad de infiltrado inflamatorio. ¿Cómo se llamará la lesión? ¿Cómo se llamará? Vasculitis, miren ustedes, ahí lo ven. Desecha la pared del vaso. Vasculitis. Y acá en la enfermedad del suero, miren ustedes, le colocan el antígeno del conejo, ¿no? Y después de 8, ¿no? 8 o 10 días se forman los complejos antígeno-anticuerpos que van a viajar por la circulación y se va a depositar en la membrana basal, ¿no? Si es a nivel de la membrana basal del glomérulo, se va a producir glomerulonefritis. Y si es en la membrana basal de la piel, se va a producir, no, del riñón se va a producir también una glomerulonefritis, ¿no? Se activa el complemento de las angiotensines que produce vasodilatación, edema y también va a producir broncoconstricción. Acá otra imagen, miren ustedes, acá tenemos la luz del vaso, un hematíe, ¿no? Y toda la pared está prácticamente está llena de infiltrado inflamatorio agudo, ¿no? Acá, ¿cómo se explica, no? Los complejos inmunes se depositan en las membranas basales, ¿no? Y son atraídos por los polimorfos nucleares, los cuales producen la especie reactiva de oxígeno que van a dar lugar a la destrucción de la membrana basal y se va a formar un tipo de necrosis fibrinoide, ¿no? La hiperplasia tipo 4, básicamente, acuérdense, inmunidad por células, ¿no? Ya lo hemos visto en los casos clínicos, ¿no? La TCD4 está relacionada con la hipersensibilidad retardada, la TCD8 está relacionada con la citotoxicidad mediada por células T. Ahí están los jóvenes que no han comprendido bien la hipersensibilidad retardada, ¿no? Acá está la teoría, excelente, ¿no? La interleucina 12, la interleucina 2 tumoral alfa. ¿Cómo se forma el granuloma, no? Por la activación de las células de los macrófagos activados, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, la célula presentadora de antígeno, presenta el linfocito CCD4, va a generar prácticamente interleucina, citoquina, ¿no? Interleucina 1, interleucina 6, interleucina 23, que van a desencadenar una respuesta inflamatoria severa, ¿no? Acá la inflamación granulomatosa, ¿no? Acá, como hemos visto, miren ustedes, este es el macrófago, lo presenta al CD4, CD4 se transforma en TH1. TH1, ¿qué produce? Interferón gamma, activa el macrófago y se va produciendo las células epitelioides o macrófagos activados coleccionados, se va a producir un granuloma, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, las células CD8 alrededor y CD4 también alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no? Acá con la técnica de inmunohiporesia uno observa que son infiltrado mononuclear alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no? Acá una dermatitis de contacto, lo que tuvo el paciente, ¿no? Con el desodorante, ¿no? Son captadas por hacer Langerhans y activa al CD4 para diferenciarse en TH1, TH17, ¿no? Aquí tenemos el granuloma, que son las células epitelioides acá, y una célula que antelangas. Los CD8 básicamente afectan a células que están infectadas con virus, ¿no? Células tumorales. También constituyen fenómenos de rechazo no injertos, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, los linfocitos TCD8, prácticamente reconoce las células infectadas, por ejemplo, por virus, ¿no? Entonces lo reconoce como extraño y ocurre la muerte celular, ¿no? La actividad mediada por linfocitos T, tenemos acá la médula TH4, que es
que básicamente proporciona una población incrementada de linfocitos CD8, ¿no? O sea, citotóxicos. Acá en las células natural killer, estas no necesitan de complemento, inmediatamente atacan las células, ¿no? A través de las perforinas, ¿no? Perforinas. Acá tenemos de los linfocitos naturales, que atacan de frente a las células neoplásicas y al linfocito, ¿no? Los trastornos probablemente inmunitarios, acá básicamente, ¿no? Para que comprendan, o sea, esta enfermedad se relaciona en la cual hay una producción excesiva de proteínas por parte del organismo, ¿no? O sea, cuando se produce una producción excesiva de proteínas, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama menor múltiple, en la cual hay un exceso en la producción de células plasmáticas que van a producir gran cantidad de inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas pues, son parcialmente digeridas por el macrófago y lo depositan en la matriz extracelular, que va a dar origen a la amiloidosis, ¿no? ¿En qué otro caso se produce proteínas incrementadas? Va a ser en la inflamación, ¿no? En la inflamación hemos visto que se producen las proteínas de fase reactante aguda que están formadas por el fibrinógeno, por la proteína C reactiva, por la célula plasmina, por la proteína sérica amiloide, ¿no? Que son, ese depósito de proteínas en la matriz celular son proteínas fibrilares, que dan una reacción positiva con la coloración de rojo de Congo y que también con la luz polarizada quedan un color verde brillante, ¿no? Lo que acabamos de decir, ¿no? Acá miren ustedes, en la pared del vaso hay material rosadito, ¿no? Rosado, rojo, ¿no? Que corresponde a la sustancia amiloide. Esta se le hace en luz polarizada, tiene un color verde brillante, ¿no? Hay un componente P, ¿no? Que se adhiere a las fibrillas en forma perpendicular, ¿no? Que es el origen de la positividad con la coloración de rojo de Congo, ¿no? Existen tres formas bioquímicas, a cadenas ligeras, AL, asociadas a las inflamaciones o neoplasias, ¿no? Como linfoma, ¿no? Tenemos la tipo A, la proteína beta-2 amiloide, que está relacionada con el Alzheimer, ¿no? Acá tenemos las proteínas fililares, ¿no? Las proteínas pentagonales P. De otra forma tenemos la transtiratina, que está relacionada con la amiloidosis a nivel del corazón, a nivel de los nervios periféricos. La beta-2 microglobulina, que está relacionada con los pacientes que están sometidos a hemodiálisis, ¿no? Puede ser una forma sistémica, ¿no? De células B, por ejemplo, tenemos una amiloidosis primaria, que generalmente cuando ustedes lean la primaria significa de causa desconocida, ¿no? Generalmente precede a las lesiones del mieloma múltiple, ¿no? La amiloidosis secundaria que está relacionada a una enfermedad de fondo, ¿no? La amiloidosis relacionada con la hemodiálisis y formas hereditarias de la amiloidosis, la fibra mediterránea familiar y la polineuropatía amiloidótica familiar, ¿no? La forma localizada puede haber acúmulo de amiloide en ciertos órganos, por ejemplo, en el corazón, en la lengua, ¿no? En la piel, ¿no? O también a nivel, por ejemplo, de un carcinoma de tiroides, ¿no? Producida por la procalcitonina, ¿no? Acá, miren ustedes, se forman las proteínas, ¿no? Por ejemplo, de las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas, ¿no? Estas son degradadas parcialmente por el macrófago y lo exponen en su matriz extracelular, ¿no? Dando origen a la proteína L. Acá en las inflamaciones crónicas, ¿no? De larga data, se va a generar en el hígado la interleucina 1 y la interleucina 6, ¿no? Que van a producir, ¿no? Prácticamente las sustancias de la fase reactante aguda de la inflamación, ¿no? Como hay un exceso de proteínas plasmáticas, prácticamente ocurre una proliferación limitada y se va a producir la amiloidosis tipo A. Pero vamos a ver después. El diagnóstico se hace con la biopsia y la coloración del ojo de Congo.
Si hay, por ejemplo, daño, insuficiencia renal o síndrome nefrótico, hay que tomar una biopsia del riñón, ¿no? Se puede tomar, por ejemplo, también la biopsia de la grasa abdominal, o también se puede tomar la biopsia de la mucosa yugal, ¿no? En la cavidad oral, para se ver los vasos ahí, ¿no? Es necesario un corrido electroforético en la orina o también en la sangre, ¿no? Donde se va a demostrar picos de inmunoglobulinas en una de ellas, ¿no? En la amiloidosis sistémica, el pronóstico es malo, ¿no? Generalmente duran aproximadamente 24 meses. En la amiloidosis reactiva, el pronóstico es mejor, ¿no? O sea, prácticamente se produce como a veces tratando la enfermedad de fondo, desaparece la amiloidosis, ¿no? Aunque es bastante rara, ¿no? El tratamiento no existe para amiloidosis. Hay una droga experimental, la colchicina, por ejemplo. Acá tenemos el glomérulo, ¿no? Acá ha sido destruido. Esta proteína, ¿no? Llega por la sangre, ¿no? Y, por ejemplo, llega acá, es degradada posiblemente por las células mesangiales. Como no lo pueden eliminar esa proteína, lo almacenan, ¿no? Entonces, al almacenar se expande y comprime los vasos sanguíneos, ¿no? Acá tenemos el corazón, hay una zona más pálida, ¿no? En la cual prácticamente no hay reacción inflamatoria, ¿no? Este es el hígado amiloidótico, ¿no? Cuando los policiales tienen color verde y brillante, ahí están las estrías. Los diferentes tipos de amiloides, ¿no? La beta 2 microglobulina que está relacionada con la hemodiálisis, ¿no? La A, que es una inflamación crónica persistente, ¿no? La A beta, ¿no? A beta, la proteína tau, que está relacionada con Alzheimer, ¿no? Otros tipos tenemos B. Acá tenemos, miren ustedes, la amiloidosis tipo AL, o sea, L del liviano, de la cadena ligera, ¿no? O sea, de las inmunoglobulinas, ¿no? De la célula plasmática, ¿no? El mieloma múltiple, por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber una gran cantidad de inmunoglobulinas que no van a ser degradadas por macrófago. Lo degrada parcialmente y lo expulsa, ¿no? La matriz celular se va a almacenar en las células parenquimales, ¿no? En el riñón se va a formar la proteína de bencillones, ¿no? Y en la tipo A generalmente está relacionada con procesos inflamatorios crónicos, ¿no? En la cual es necesario la formación de un factor potenciador de amiloide, ¿no? Acá tenemos el glomérulo, miren ustedes, este material rosadito viene a ser la amiloidosis. Acá miren ustedes cómo la trabécula hepática comprimido es por este material, ¿no? Material pálido que se observa, amiloidosis. En las arterias renales, miren, en las arterias cerebrales, ¿cómo se observa? Miren ustedes, material en la pared del vaso, ¿no? Que produce una obstrucción, ¿no? Del riego sanguíneo, un pasaje, ¿no? Que va a dar lugar a una atrofia de las células de las neuronas, ¿no? De la corteza cerebral. Características de afección orgánica, ¿no? Eso lo vamos a tratar en detalle. Generalmente, cuando ustedes tengan un caso con infusión renal o cardíaca inexplicable, siempre piensen en amiloidosis, ¿no? Acá miren ustedes una amiloidosis sistémica, todos los órganos se afectan. En el riñón desarrollan, en los pacientes que tienen síndrome nefrótico, ¿no? Como esta sustancia va obliterando a los capilares, prácticamente la filtración no ocurre y el paciente mantiene una insuficiencia renal, ¿no? Crónica con uremia, ¿no? Acá tienen ustedes la sustancia amiloide, no hay hematíes. Acá hay un glomérulo, ¿no? Acá tenemos la inmunofluorescencia, ¿no? Y acá tenemos color rojo, ¿no? Rojo, que es la presencia de amiloide en el glomérulo, ¿no? Con la coloración del ojo de Congo, ¿no? Acá más, miren ustedes, la amiloide, ¿no? No hay capilares, ¿no? El paciente entra en insuficiencia renal, ¿no?
En el corazón, prácticamente las fibras musculares cardíacas son sustituidas por amiloide, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a tomar un electrocardiograma, las ondas eléctricas del corazón van a ser anormales, ¿no? Algunas son un pico bajo, ¿no? Entonces, ahí es importante que ustedes manejen la digoxina con bastante cautela, porque pueden producir la muerte, ¿no? Acá tienen ustedes este engrosamiento del corazón, dado por amiloide. En la histología, observen acá, miren ustedes, dan una reacción positiva a todas las fibras y lo someten a la luz polarizada. Acá se observa la coloración verde brillante, ¿no? En el tracto gastrointestinal va de estreñimiento, diarrea, ¿no? La lengua, miren ustedes acá, amiloide, ¿no? En la mucosa intestinal, amiloide. Acá alrededor de los plexos nerviosos, ¿no? De Aquafina o de Mesa, ¿no? Este material rosado, ¿no? Pálido, viene hacia amiloidosis, ¿no? Acá tenemos también por debajo de la mucosa, miren ustedes, ¿no? A nivel de las submucosas hay hemorragia y hay contracción de los músculos loíceos, se va a producir mayor cantidad de amiloide, ¿no? En el hígado también va a colapsar, va a comprimir los hepatocitos, ¿no? Aunque rara vez puede producir insuficiencia hepática, ¿no? Generalmente cuando va precedida de ictericia, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, ese material rosado que se asocia con la coenzima leucina, viene a ser la amiloide. Y todo lo que está de violeta viene a ser las trabéculas hepáticas, que se encuentran adelgazadas. Los nervios periféricos hay pérdida de sensibilidad a la temperatura y dolor. Acá también ustedes, color rojo, le pongo positivo, ¿no? La reacción efectiva con el tejido trasplantado, como bien dijo su compañera, ¿no? Intervienen las células, los HLA clase 1, clase 2, la CD4, la CD8, ¿no? Básicamente existen dos tipos de huésped versus injerto y injerto versus huésped, ¿no? El rechazo, huésped injerto, ¿no? Hay un rechazo hiperagudo generalmente a los minutos. ¿Por qué se debe? Porque hay anticuerpos preformados a nivel de las células endoteliales, ¿no? Que van a desencadenar una especie tipo 3, ¿no? En la cual hay plaquetas, trombofibrino y necrosis fibrinoide arteriolar. Acá tenemos ustedes, inmediatamente que le colocan el riñón, prácticamente existe una palidez en la corteza. Acá en la lámina, miren ustedes, hay trombos de fibrina, miren ustedes, que ocluyen los vasos. El rechazo agudo es generalmente a los pocos días de trasplante, ¿no? O después de hacerse tratamiento inmunosupresor. Las células, ¿no? Las células T citotóxicas lesionan el endotelo y las células TCD4 prácticamente inducen los fenómenos de hipersensibilidad retardada, ¿no? Acá tenemos una palidez, ¿no? En la corteza, rechazo agudo, es mediado por células, ¿no? Los linfocitos, vean acá. Acá más o menos el linfocito, célula plasmática, rechazo agudo. El rechazo agudo, hay fibrosis acá de la capa muscular. El rechazo crónico que se produce en meses o años, ¿no? Hay fibrosis obliterativa de la íntima, ¿no? Que puede producir isquemia, producir la muerte también del paciente, ¿no? Por fenómenos de infarto, formación de infartos. Acá estas depresiones vienen a ser el tejido fibroso. Todos los que están rojitos vienen a ser el tejido normal. Acá tenemos la fibrosis. Los glomérulos están fibrosados, ¿no? Acá hay una fibrosis periarteriolar, miren ustedes que produce una obstrucción de la luz, disminuye la luz de la arteria, ¿no? Acá con la tricómica de Mason, todo lo que es verde colorea la hematoxilina, ¿no? Prácticamente la formación de tejido fibroso, ¿no? La enfermedad de injerto huésped, ¿no? Generalmente son producidas en pacientes que son inmunodeprimidos, los órganos inmunocompetentes, ¿no? Es mediada por el TCD8 y CD4, ¿no? Generalmente se comete la piel, el epitelio viral, la mucosa gastrointestinal, ¿no? Se produce eritema o exantema, ¿no? O enrojecimiento de la piel, diarrea, ¿no? Espasmos abdominales, anemia y alteración de la función hepática, ¿no? Puede dar lugar a un síndrome seco o esclerosis dérmica, ¿no?
Acá tenemos, miren ustedes, cierto enrojecimiento, ¿no? De la piel, ¿no? Toda esta área de acá. Hay formación de cuerpos apoptóicos a ese nivel. Acá en el hígado también, miren ustedes, todo ese color marroncito, ven a ser los canalículos biliares que están dilatados, que están llenos de bilis. Produce ictericia, ¿no? Acá los órganos que se comprometen, miren, es el hígado, la piel, los intestinos, ¿no? Acá miren ustedes un niñito, trasplante de médula ósea, desarrolló eritema, ¿no? Eritema en la planta de los pies, eritemas, ¿no? En la pierna, en los muslos, miren ustedes. Que paciente también recibió trasplante de médula ósea, ¿no? Miren ustedes, hay un eritema a nivel de la planta de los pies. Acá prácticamente el paciente es de raza blanca, miren ustedes, lo blanco y todo lo color parduzco, ¿no? Color violeta que viene a ser la injerto hueso, esto se llama eritema valvar, ¿no? Acá la vascularización, miren ustedes, de las células basales de la piel y la contracción de músculo liso, ¿no? Prácticamente acá también va a haber un fenómeno de apoptosis, ¿no? Y contracción acá de vacuolas, ¿no? Formación de vacuolas, generalmente a nivel de la membrana basal, ¿no? Un cuerpo apoptótico acá, una apoptosis, ¿no? También va a haber entrada acá de linfocitos, ¿no? Dentro de la piel, ¿no? Se va a poner fenómeno de enriquecimiento, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, una célula apoptótica, lo que señala la flecha, ¿no? Y acá las vacuolas, acá se ven mejor, ¿no? Vacuolas, a nivel generalmente de la membrana basal, miren. Acá vacuolas. Acá miren ustedes, esta es la epidermis y acá observamos, ¿no? Los cuerpos apoptoicos en las células del estrato de Malpighi, el estrato de células basales, ¿no? Y acá tenemos formado los cuerpos apoptoicos, ¿no? En la unión dermoepidérmica y el infiltrado inflamatorio que da lugar al eritema en la piel, ¿no? Y acá tenemos, en la base de la cripta se forma la apoptosis, ¿no? Acá hay una denudación de la mucosa, ¿no? Acá no hay epitelio, entonces se indica un proceso grave, una enfermedad infarto versus muerte, ¿no? Acá miren ustedes, en la base de la cripta, acá ustedes ven los cuerpos apoptóicos, ¿no? O sea, este proceso va a dar lugar a origen acá también en la base, ¿no? Va a dar origen a diarrea, ¿no? Acá miren ustedes, tenemos acá 1 o 2 cuerpos apoptóicos. Acá tenemos más cuerpos apoptóicos, ¿no? Que van a desencadenar la presencia de diarreas intestinales, ¿no? Básicamente, o sea, resumiendo, en la enfermedad de injerto hueso se compromete la piel con formación de eritema, se compromete el hígado con la formación de ictericia, esa forma de ictericia, y se compromete también la crista del Lebricum, produciéndose diarrea, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que existe hasta acá?